Vamos a empezar, voy a proponer una conferencia interactiva, pero interactiva humana, ¿sí? Con algunas preguntas y ejercicios para ir pensando juntos y juntas sobre estos temas. Sobre todo, leí en el Forms las respuestas variadas que ustedes dieron sobre la inteligencia artificial generativa, la preocupación que hay acerca de sus límites y sus posibles usos, y sobre eso también vamos a conversar. Pero para eso hay que entender también algunas de las transformaciones de estos escenarios digitales en las maneras de aprender de nuestros estudiantes y poder percibir cuál es la transformación didáctica que nos exige esta época. Estamos en una época compleja y estoy hablando de la tecnología y no de otras cosas que también son complejas hoy, tiempos difíciles, y nos toca tomar decisiones que tampoco son fáciles para la enseñanza, y de esto también vamos a hablar. Lo primero entonces es entender cómo funciona tanto que practiqué esto para que después no me funcione. Esperen un segundo, a ver. No, ahí está. Voy a hacerlo manual. Ahí está. Entender cómo funciona la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial no es novedosa, hace tiempo existe, ya desde Turing hay experimentación con inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa aporta un dato interesante que tiene que ver con la posibilidad de producir algo, producir un texto, producir una imagen. Si experimentaron, ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a experimentar algo con el ChatGPT. Lo que el ChatGPT trae como experimentación, como respuesta a una instrucción llamada prompt, es texto. ¿De dónde saca ese texto como respuesta a las preguntas o a las instrucciones que damos? De bases de datos de información que tiene. Lo primero que tenemos que saber es que la inteligencia artificial generativa se nutre de datos, y esos datos son nuestros. Son nuestras huellas digitales a lo largo de toda nuestra vida, que son muchísimas. Porque quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Alguien del auditorio no tiene celular? Bien, difícil vivir hoy. ¿Podemos vivir sin celular? ¿Se cuestiona el celular? Sí, el celular no, pero difícil vivir con esa extensión de la mano y de la mente. Entonces, todos los datos que dejamos desde el colectivo que tomamos, desde la SUBE, desde los reportes que hacemos si fuimos a un restaurante y hacemos una reseña, desde la foto que subimos en alguna red social, es huella digital. Todo es dato. Y de esos datos se nutre la inteligencia artificial. De esos datos, además, va creando esas respuestas o va generando esas respuestas en función de algoritmos. Los algoritmos son motores que buscan y seleccionan esa información en función de la instrucción que dimos. Y a la vez va generando modelos y patrones. Esos modelos y patrones que genera son modelos y patrones que se construyen o se diseñan en función de ciertas características, que son los sesgos, ¿sí? Porque estos sesgos tienen que ver con no solo el tipo de instrucción que damos, sino el tipo de respuesta que la inteligencia artificial da. Y ese tipo de respuesta es segmentada, no es una respuesta completa, como tampoco daríamos una respuesta completa nosotros. Lo primero, entonces, es pensar en este hackeo. ¿Por qué? La diferencia, y para mí acá hay un punto interesante de discusión, con la inteligencia artificial generativa es que genera lenguaje. Y el lenguaje es pensamiento, diría Vygotsky. Cuando se mete con el lenguaje, de alguna manera se mete con el sistema operativo humano, ¿sí? Con el sistema operativo humano nuestro, que es esto, ¿no? El lenguaje. Esto, ¿por qué desapareció? No sé. Se mete entonces con el sistema operativo nuestro, que es el lenguaje. Y también se puede meter con la generación de texto. Hackear esto
El hackeo en sentido positivo es entender cómo funciona. Queremos usarla, pero para eso tenemos que entender cómo funciona. Y para entender cómo funciona hay que experimentar. Es interesante cuando uno experimenta, por ejemplo, con imágenes, y uno pide una imagen, por ejemplo, yo hice el ejercicio de plantearle a mis estudiantes que vinculen un artista con la tecnología, Picasso y la tecnología, Van Gogh y la tecnología, bueno, etcétera, etcétera, y que las imágenes que aparecen son Picasso con una computadora. Entonces, ahí, ¿qué visión de tecnología tiene la respuesta? ¿Sí? Y ahí es donde uno empieza a hackear. Hackear significa, de alguna manera, entender cómo funciona, entender qué tipo de respuestas puede dar y qué tipo de respuestas no puede dar. Doy un último ejemplo para entrar más profundamente en tema. ¿Alguien recuerda el Superagente 86? ¿Sí? ¿Recuerdan que había un robot? Jaime, el adorado Jaime. Si recuerdan a Jaime, van a recordar que cuando uno se presentaba y le decía, hola Jaime, ¿me das la mano? Jaime se sacaba la mano y se la daba. ¿Sí? Así funciona la inteligencia artificial, con literalidad, no con metaforización. No entiende dobles sentidos, no entiende la ironía, no entiende la metáfora. Funciona con literalidad. Es malo o bueno, es un hecho, ¿sí? No estamos juzgando, estamos entendiendo y hackeando un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Literalidad. Voy un poquito más allá para entender algo que me preocupa en particular y es el tema del sesgo. Cuando hablamos de sesgos, hablamos de una información parcial que da. Hay muchos estudios sobre estos sesgos en la inteligencia artificial generativa que son respuestas parciales. Pero la pregunta que yo me hago es si como docentes nosotros nos sesgamos. ¿Cuántas veces en una evaluación predecimos casi a quién le va a ir mejor que a quién, por ejemplo? Eso también es un sesgo, ¿no? Entonces quisiera que hoy nos despojemos de nuestros sesgos, de nuestros preconceptos, que hagamos un pacto entre ustedes y yo, entre todos y todas acá, y que tratemos de pensar críticamente esta inteligencia artificial generativa y no solamente pensando en cómo la puedo usar, sino tratando de entenderla para después encontrar posibles usos. Hay algo que a mí, en mis 30 años de docencia, me persigue y es el sentido crítico respecto de los usos de las tecnologías. ¿Y por qué lo digo? Porque en general hay una especie de solucionismo tecnológico según el cual los problemas pedagógicos se resuelven con la tecnología. La motivación se resuelve con la tecnología, la innovación se resuelve con la tecnología, los problemas de atención se resuelven con la tecnología. La tecnología no resuelve problemas pedagógicos. La tecnología puede potenciar, puede obstaculizar, pero no soluciona problemas complejos y problemas pedagógicos. Y por eso los invito y las invito a abrir esos anteojos que puse ahí y tratar de no pensar solamente mientras yo hablo en cómo puedo usar el ChatGPT o el Gemini, que es inteligencia artificial de Google, o cómo puedo usar el Bing para crear imágenes, y después les puedo dar una lista enorme de herramientas para que ustedes puedan experimentar, sino qué nos trae como desafío didáctico la inteligencia artificial. ¿Nos trae el desafío del plagio? ¿No estaba antes el plagio que la inteligencia artificial? ¿Nos trae el desafío del copia y pegue? ¿No estaba antes el copia y pegue? O sea, ¿qué desafíos nos trae? Y de eso vamos a hablar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me siguen? ¿Alguno se durmió? ¿No? ¿Todavía? Bueno, me avisan, ¿sí? Para entender algunos de estos temas, quiero decirles qué dice hoy no solo la investigación, sino las aulas, respecto de cómo aprenden los jóvenes y algunos problemas de aprendizaje.
Y vamos a hacer después con esto un ejercicio en el que ustedes también van a participar. Como ven, me gusta el arte y acá está Magritte en esta obra hermosa, surrealista, que rompe patrones, ¿no? Parte de los desafíos que hoy tenemos con nuestros niños, niñas, desde muy pequeños, porque sabemos que desde el jardín de infantes están en contacto con las tecnologías. No es una discusión acá si tienen o no tienen que usarla, pero sabemos que están expuestos, no solo en la escuela, sino muchas veces sus familias, ¿no? Les proveen de tablets. Uno de los problemas centrales del aprendizaje hoy es la horizontalidad. Esto es que Internet no jerarquiza ninguna información. Cuando uno va a una fuente de información, va a YouTube, va a Wikipedia, va a TikTok o a cualquier fuente, toda la información tiene igual relevancia. ¿Cómo hacen nuestros estudiantes para decidir qué información es más importante? ¿Cómo eligen esa información? ¿Cómo jerarquizan la información? Lo que circula en Internet, en todas sus expresiones, aplicaciones, es información y no es conocimiento. El pasaje de la información a conocimiento implica una jerarquización y una comprensión de esa información. ¿Qué herramientas tienen nuestros estudiantes para comprender, para jerarquizar y no para asociar? Esta es una pregunta central y la digo ¿por qué? Les digo por qué. En pandemia hubo algo interesante, por lo menos para mí, y es que tuvimos que ir a lo esencial, algo que es odioso y hoy recordar, ¿no? Esos años que fueron muy difíciles para todos, pero lo esencial nos hizo jerarquizar. No todo tenía igual valor, no todo era igualmente importante, y tuvimos que de todos los contenidos que dábamos decidir cuáles eran importantes. Este es un desafío que a la escuela le cuesta mucho. Los currículums siguen siendo currículum sábanas, son inventarios. Le cuesta a la escuela, le cuesta a la universidad, le cuesta a todo el sistema. No jerarquizan, pero al no jerarquizar y al no seleccionar qué es relevante, estamos casi espejando el mismo modo de Internet de no jerarquización. ¿Cómo? Vuelvo a decir, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes comprendan una información si no tienen los marcos y si no pueden jerarquizar? Pero además de eso, en un contexto de fragmentación. Toda la información está fragmentada, no está en un solo lugar, está en diversas fuentes de información. ¿Cómo converge toda esa información? ¿Cómo pueden hacer que toda esa información que va de acá, de allá, de allá, de allá, en tiempo real, mientras el docente habla, el alumno googlea o lo que fuera, construya algo de valor? Y la pregunta que es todavía más profunda, ¿qué tiene valor hoy para nuestros jóvenes en relación con el conocimiento? ¿Cuál es el sentido de lo que enseñamos? ¿Cuál es el sentido de ese contenido? ¿Es todo igual? ¿Hay algo que tenga más valor? Fragmentaciones, asociaciones que no son comprensiones. A esto le agregamos la sobresimplificación, haciendo también un raconto histórico ya no de Jaime, sino del DOS, que seguramente algunos y algunas acá recordarán que existía, había vida, digo yo siempre antes de Google, había vida, había una protovida tecnológica, Altavista, DOS, bueno, supongo que algunos se acordarán de qué estoy hablando. Fue simplificándose. Steve Jobs tiene un video en el que dice que la tecnología nos tiene que hacer la vida simple, pero lo que se simplifica también se complejiza. La simplificación tiene que ver que hoy, a un clic de distancia, encontramos información. Ahora ni siquiera un clic, ahora podemos hablar y encontramos esa información. A la vez, esa información que encontramos tan sencilla invisibiliza la complejidad del proceso de construcción del conocimiento, que es mucho más compleja que esa información. Volvemos a una idea que para mí es central y la vamos a tomar espiraladamente, como diría Brunner, a lo largo de la charla de hoy, y es cómo construyen conocimiento, cómo de toda esa maraña de información a la que están expuestos nuestros niños y jóvenes construyen algo con sentido y valor. No solo por las redes, sino también por la escuela. Habría que repensar esa alianza, ¿no?, con la tecnología y esa
contrahegemonía que la escuela hace, ¿no?, en relación con la tecnología. Y para eso hay algo que es valioso y es la experimentación, ¿no?, con las tecnologías. Vamos a ir a un ejercicio chiquito. Les pediría que piensen, y en todo caso, si podemos recorrer con el micrófono, vayan diciendo, si ustedes tuvieran que definir quiénes son los sujetos, niños, niñas, jóvenes, niños pequeños o más grandes, que están en sus aulas, ¿qué características o qué rasgos tienen esos niños? Curiosos y falta de atención, ya hay una atención ahí, ¿no? Interesante. Bien, ¿qué más? Difícil, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pasivos? Insoportables. Dijeron algo así, ¿no? Ay, a ver, ahí hay una mano levantada. Dispersos. Saltan de actividad en actividad, como que periodos de atención cortos. Periodos de atención cortos, dispersos, va por ahí también. Había una mano levantada allá. Cuestionadores, bien. Apáticos. Fíjense que cuántas tensiones, ¿no? Quieren saber todo el tiempo por qué, mucha inmediatez, ya, todo ya. Bien, inmediatez, todo ya. ¿Para qué sirve? Esa pregunta la tienen hace años, ¿eh? Yo también la tenía, digo, como estudiante. Pero bueno, está bueno volver, ¿no?, a eso. Seguimos preguntándonos para qué sirve. Sí. Altos niveles de ansiedad. Altos niveles de ansiedad, muy bien. Ensimismados. No le encuentran sentido a escribir de manera manuscrita. Preguntan por qué tantas hojas o por qué tanto contenido. Bien. Yo también me lo preguntaría, pero para discutirlo, ¿no? Está bien. Hay algo ahí en la escritura que está bueno que la escuela insista y hay algo en lo digital que tira para otro lado. Está muy buena esa tensión también. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo? Diversos. Hay una mano allá, ¿no? El desconocimiento del otro, el jugar con el otro, el espacio corporal perdido en edades cortas. Bien, bien, bien. Disruptivo. Fíjense, se escucharon, ¿no? ¿Se escucharon? Difícil definir porque, claro, que depende de cada contexto, claro que son diversos, pero hay algunos rasgos que, como empezamos hoy hablando, son de época. Hay algo que define un poco a estas generaciones y es que es difícil encasillarlos, ¿no? Porque fíjense, hay tensiones, son curiosos, pero son curiosos no con lo que les interesa, no necesariamente con todo, por supuesto, ¿no? Como uno también podría decir es curioso. Pero hay tensiones interesantes y entre estas cosas que ustedes señalan hay rasgos que son muy difíciles para la enseñanza hoy. La inmediatez, como ustedes bien dijeron, es propia de la respuesta rápida y de la sobresimplificación. Yo se los teorizo y ustedes lo dijeron perfectamente. Esto es que yo hago un clic y hay una respuesta automática, hay una respuesta rápida. Eso también genera ansiedad. También tienen ansiedad por el futuro, porque es un contexto que también genera ansiedad por el futuro. Y hay en esto algo que no dijeron, pero que yo lo voy a decir, y es escasa tolerancia a la frustración. Y esto es un tema central también porque no hay aprendizaje, decía Freud, sin tolerancia a la frustración. Y no hay aprendizaje, decía Freud, sin deseo epistemofílico, que es el deseo por el conocimiento. Algo que caracterizó a una generación anterior, que era esa avidez por saber, hay algo que es una avidez distinta. Y en esto yo me quiero centrar, porque para hablar de inteligencia artificial y de todo lo que vamos a hablar, es importante tratar de entender dilemas que tenemos hoy, éticos, y dilemas también cognitivos, y dilemas también en relación con estas generaciones. En una época donde los datos mandan, porque los datos son economía, esto quiere decir es una moneda de intercambio, las empresas necesitan los datos, ¿sí? Los datos son parte de una mercancía, podríamos decir hoy.
En una época donde el dato tiene tanto valor y donde las respuestas automáticas y la inmediatez son rasgos de época, ¿dónde quedan los procesos de autonomía? Los procesos de autonomía tienen que ver con la toma de decisiones. Y acá les voy a dar algunas cuestiones que a mí me preocupan, y si no les preocupan, me pueden decir perfectamente que no les preocupan, pero a mí sí me preocupan. El mundo del trabajo exige hoy sujetos creativos, que sepan trabajar en equipo, proactivos, autónomos y que sepan tomar decisiones. Y yo me hago la pregunta de dónde se forman esos sujetos. ¿Qué decisiones toma un niño, una niña a lo largo de su vida escolar? ¿Cuántas decisiones toma? ¿Decide contenidos? No. ¿Decide compañeros? No. ¿Decide escuela? No, salvo quizás en el secundario, en la universidad. Y sin embargo, se pide cada vez sujetos más autónomos. La tecnología va para otro lugar. La tecnología no quiere sujetos autónomos. La tecnología es una tecnología de control social. Tenemos datos, sabemos quién entró a la plataforma, cuándo entró por última vez. No genera autonomía per se. ¿Cómo? Vuelvo a decir, así como les preguntaba, ¿cómo se construye conocimiento con la información que tienen? Si no tienen los patrones o los esquemas para pasar de la información a conocimiento, ¿cómo generamos, cómo promovemos sujetos autónomos, sujetos que sepan tomar decisiones, sujetos críticos, podríamos decir, ¿no? Donde el espíritu crítico no es un espíritu, es una realidad y es una necesidad. Por otro lado, hay otro tema que es muy incipiente, que ahí lo nombro, que se llama computación afectiva, que parece algo raro. ¿Puede ser afectiva la informática? Rarísimo. Es un término que denomina que muchas plataformas hoy utilizan el reconocimiento facial para capturar emociones. Entonces, miran, cuando uno tiene reconocimiento facial, capturan si me gustó, me enojé, me divirtió, por los rasgos, y los convierten en dato. El reconocimiento facial convierte la emoción en dato y a eso se lo denomina computación afectiva. Con ese algoritmo del dato afectivo, de reconocimiento facial, y el dato de lo que hoy se llama aprendizaje adaptativo, que ustedes lo pusieron, algunos en el Forms, que es que a partir del rendimiento de un estudiante, un sistema, una plataforma puede ofrecer un recorrido personalizado en función de su rendimiento. Hice 3 ejercicios bien de acá, 2 mal de allá. Bueno, hizo esto bien, entonces de esto le doy menos, de esto le doy más. Esto hoy las plataformas lo pueden hacer. Con el algoritmo del rendimiento y el algoritmo facial, del reconocimiento facial, trazan una trayectoria educativa personalizada. Y acá la pregunta es, ¿qué es personalización para nosotros? Que es otra cosa, ¿no? Estas trayectorias educativas, ¿qué evidencias tenemos para individualizarlas? ¿Y cuáles hoy se pueden hacer por inteligencia artificial? Porque acá hay un punto para debatir y es que muchas de las plataformas que se usan en la escuela y que se usaron muchísimo en pandemia, Classroom se usó, Zoom se usó, Moodle, no sé, Edmodo, las que hayan usado, que se usaron muchas, tienen ya inteligencia artificial. Y tienen datos y analítica de datos que me permite ver qué trayectorias hizo cada estudiante. ¿Usamos esos datos? ¿Para qué los usaríamos? ¿Qué datos no pueden ser analizados por estas plataformas? ¿Qué enseñanza no puede ser automatizada por los tutoriales inteligentes? Nos desespera cuando tenemos un problema y nos atiende un bot, a mí me desespera, ¿sí? Y uno dice, ¿y dónde está la persona que me lo va a resolver? Porque el bot te da opciones y opciones y opciones. Y nosotros en este sentido y en esta época y en este contexto tenemos que decidir qué hacemos de diferente, que es muchísimo y lo vamos a trabajar, que un bot, que es para nosotros personalizar una trayectoria educativa. Digo algo más de esto que a mí me preocupa y ustedes también lo nombraron en estos sujetos. Hay algo en esa búsqueda de nuestros jóvenes sobre todo, que es una búsqueda individual,
que es una búsqueda exitista de alguna manera de triunfar rápidamente. Ahí también está la inmediatez y también la ansiedad de ser alguien rápido, ¿no? Y las redes fomentan un poco esta selfie, ¿no? Esta cultura selfie. ¿Cómo contrarrestar con algo colectivo? ¿Cómo contrarrestar con algo cooperativo, colaborativo, si es que ese es nuestro rol? Pero fíjense que tenemos un montón de dilemas, ¿no? La selfie en contraposición con lo colectivo, lo afectivo, computarizado y la personalización. Y agrego, como diría un colega mío, una peora, que es que, por ejemplo, hay países como China que están trabajando, experimentando con inteligencia artificial con diademas neuronales. No sé si alguna vez vieron, hay videos complejos sobre esto y tienen unas diademas neuronales cuya actividad neuronal de cada uno de los niños y niñas en clase directamente va a la computadora de la docente, que le señala que en el minuto 57 de la clase un alumno dejó de prestar atención, ¿no? Y eso también va al teléfono de las familias, ¿no? Que se entera en tiempo real que su hijo dejó de prestar atención en clase o está altamente motivado, ¿no? Esto es un ejemplo en una sociedad disciplinada, en una sociedad que ya no usa tarjetas de crédito, que paga con reconocimiento facial, y es un extremo. Pero sin irnos a ese extremo, lo que está en cuestión acá es el sentido de lo que hacemos en tiempos complejos y en tiempos de control tecnológico, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? Ahora viene otro ejercicio pero para pensar. ¿Pero alguien quiere decir algo? ¿Ahí? Dale. Espera, que te acercan el micrófono. Buenas noches. Hola. Lo que comentabas antes con respecto a la tecnología, que tiene que ver que per se la tecnología no es mala ni buena, sino quienes la manejan, que ahí no lo habías comentado. O sea, quiénes son los dueños, que la mayoría son hombres, los dueños de las empresas, en este caso de tecnología, y qué es lo que hacen. Por ejemplo, de 8.000 millones de personas, hay 8 que son los dueños de las empresas tecnológicas de la ganancia de 4.000 millones de la mitad del mundo. O sea, ahí por ese lado hay. Por ejemplo, vos comentabas China. China tiene ese nivel de desarrollo de tecnología, pero como en toda ciudad capital está, ¿no?, la mayor persecución, el mayor... Por eso decían una sociedad disciplinada, ¿no? Claro, pero los arrozales siguen como hace 4.700 años. O sea, sí, también está eso. Sí, igual te discuto solo un tema. Es verdad que la tecnología, por supuesto que tiene dueños, y por supuesto no lo discuto, y que es corporativa, pero no es cierto totalmente que depende solo de los usos. Las tecnologías en sí mismas tampoco son neutrales, porque portan modelos pedagógicos. El hecho de que una plataforma te permita hacer algo y no te permita hacer otra cosa, ya te da un modelo pedagógico. En algún momento, y de eso también se trata el hackeo, es tratar de pensar usos alternativos de esas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los foros, ¿no? Yo soy un poco crítica de los foros porque los foros tienen un modo de ser que quizás para nosotros como docentes nos es funcional, pero los estudiantes en los foros no se sienten cómodos, ¿no? Esos foros de discusión. Y sin embargo hacemos foros porque están los foros, ¿no? A eso voy. Portan modelos comunicacionales, pedagógicos, que también está bueno discutir. Cristóbal Cobo llama eso desobediencia tecnológica, ser desobedientes, ¿no?, con la tecnología, buscar alternativas, buscar caminos alternativos. Y en este punto creo que la persistencia de la memoria un poco pixelada de Dalí nos permite entender que el sentido de la educación tiene que ir por otro lado, por una construcción más creativa, más original, con anticipar un poco, dar alguna sorpresa a nuestros estudiantes en alguna clase,
y desnaturalizar también lo que nos parece natural. Hay algo que a mí me pasó también en pandemia, o lo noté más claramente en la pandemia, y es que en este sesgo didáctico hay mucho reduccionismo también. El aprendizaje se reduce al rendimiento. Muchas veces nos olvidamos que aprendizaje es más que rendimiento y nos olvidamos que enseñar es más que explicar o transmitir. En pandemia lo vi claramente cuando en intercambios con colegas, ¿no? Con docentes, con directores, me decían que ellos estaban preocupados porque si las familias no veían un docente hablando en un Zoom o en un Meet o en lo que fuera, no había clase. Entonces que necesitaban al docente hablando, ¿no? Y eso es un sesgo. O sea, puede haber clases sin un docente hablando. De hecho, millones de clases son sin un docente hablando, ¿no? Y todos estos reduccionismos de aprender a rendir, de enseñar a explicar, de entender la tecnología en toda su complejidad corporativa, social, política, a entenderla solo como un instrumento, de reducir lo digital a lo técnico, son sesgos, ¿sí? Y sesgos que no son de la máquina, que son nuestros, ¿no? Voy a avanzar un poquito más. Porque me parece que, y el ejercicio que vamos a hacer va a ir también en esa línea, que lo que la escuela aún tiene y nos tiene como sujetos que somos críticos y que es el pensamiento complejo y la posibilidad de una tecnodiversidad, de entender las tecnologías desde más de un lugar, desde más de un uso, desde no solamente instrumental, sino también desde el punto de vista comunicacional. Y la pregunta en este sentido que me hago es cuáles son las habilidades que hoy tienen valor para nuestros estudiantes. Cuando yo les decía autonomía, vamos a trabajar otras, tiene que ver con qué estamos enseñando y cuál es el sentido. El para qué sirve que ustedes traen, yo también lo preguntaba en la escuela secundaria. Porque uno, por ejemplo, sabe que quizás no todos los contenidos para uno tienen el mismo valor o nos interesan de igual manera. Pero la pregunta por la utilidad del conocimiento está vinculada también a la pérdida de sentido. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, que les hice antes y que la vuelvo a hacer, es ¿cuál es el sentido? ¿Qué sentido le damos a lo que hacemos? Tengo respuestas y no solo preguntas, pero quería poner por lo menos cuáles eran algunas de las preguntas. Voy con algunas respuestas y después vamos a ir para atrás para pensar otras cosas. Los algoritmos, como les decía, son automáticos, tienen control sobre la información, segmentan el dato y las decisiones que hoy tenemos que tomar en términos didácticos tienen que ver con generar procesos de autonomía, de autoconfianza, parte de la ansiedad, parte de esa inmediatez, parte de las tensiones que ustedes dicen en nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que ver con una pérdida de confianza en sí mismos. Esa pérdida de confianza en sí mismos es fuerte porque vincula con qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Cuando yo me dedico a los videojuegos, hay algo que a mí me gusta mucho en los videojuegos y es que cuando uno juega un juego pasa de nivel cuando domina el nivel, ¿sí? Entonces pasás al nivel 2 porque dominaste el nivel 1. En el sistema educativo muchas veces simplemente pasás de nivel y muchas veces ese pasaje de nivel implica que la mitad no lo entendiste, pero pasaste. ¿Por qué otra vez? Aprendiste y no sé si aprendiste, pero rendiste bien, supiste rendir, pasás de nivel. En ese pasaje de nivel vas perdiendo autoconfianza, porque en realidad hay muchos contenidos que los tenés. A mí me gusta la idea del queso Mar del Plata, ¿no? Porque me ilustra, a esta hora de la merienda, me ilustra esos pozos, ¿no? Que uno va teniendo en la cabeza, ¿no? En esa construcción de conocimiento. Autoconfianza, autonomía, capacidad crítica. La capacidad crítica, ahora vamos a ir a eso. La autorregulación, que tiene que ver con la posibilidad de elegir cómo aprender. Y me voy a centrar en esto porque para mí, cuando se habla de inclusión y se habla de acceso, también hay un reduccionismo y un sesgo. En general se habla de la brecha digital, pero no se habla de la brecha cognitiva. Entonces se habla de una brecha o brecha cultural, ¿no? También cognitiva.
Se habla de quienes tienen computadora, quienes no tienen computadora, mi escuela no tiene internet, cómo voy a experimentar, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no vemos en eso de solamente mirar. No digo que no haya brecha digital, la hay, la pandemia mostró que hay brecha digital, pero no es lo único. También hay una brecha que es mucho más, que es más invisible, diría yo, y es que para aprender bien vos tenés que tener estrategias. Y en la pandemia muchos estudiantes tenían esas estrategias metacognitivas que hacían que si vos le dabas 1 hora un video de biología, 3 horas un ejercicio de matemática, que fue lo que pasó en pandemia, ellas decidieran a qué le dedicaban más tiempo, a qué le dedicaban más atención. La autorregulación da cuenta de las estrategias que tenemos para aprender. Ahora, no todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de elegir cómo aprender, porque no tienen esas estrategias. Y frente a contenidos complejos, no saben qué hacer. Frente a tareas complejas, no saben qué hacer. Y parte de esta responsabilidad es nuestra. ¿Por qué? Porque no damos mucha diversidad de tareas, porque nuestras consignas tienden a ser parecidas, porque no estamos dándoles a quienes más necesitan más estrategias para que puedan elegir cómo aprender y no solo sobrevivir en los salones de clase, sino también aprender y pasar de nivel con creces, ¿no? Y este es un tema del que no se habla mucho, pero la inteligencia artificial y la posibilidad de interactuar con ella puede generarles esta posibilidad de mejorar sus estrategias de autorregulación. Les voy a mostrar cómo. Y así generó sorpresa, espero. Porque esa sorpresa es la misma que a mí me gustaría encontrar en un aula, donde me encuentro con un docente que, bueno, no sé qué va a decir, no sé con qué va a venir, no sé con qué va a salir. Y me quedo esperando el próximo capítulo de su serie, ¿no? La experimentación, la toma de decisiones y el prompt como oportunidad. El prompt es la instrucción que le doy. Ahora vamos a hacer un ejercicio con el ChatGPT. Para eso hay que saber qué pedirle al chat. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ir a la pantalla. Esperen que tengo 50 cosas abiertas, pero quiero ir al chat. Acá. No, esto no es. Bueno. Acá les presento al ChatGPT, que hoy nos va a ayudar con algo. ¿Qué le podemos preguntar sobre estos temas al ChatGPT? ¿Qué pregunta hasta ahora les surge de todo lo que vimos? ¿Alguien quiere preguntarle algo? A ver qué pasa. ¿Cómo aprenden los alumnos con la tecnología? Muy bien. ¿Cómo aprenden los adolescentes? Vamos con una y ahora vamos con otra. ¿Cómo aprenden los adolescentes? Es un poco general, pero le vamos a preguntar. Ahí nos contesta. Parece que tiene mucho para decir. Pero fíjense que escuchó tecnología, porque también ahí aparece, ¿no? O habría que ver. Los adolescentes de hoy en día aprenden de diversas maneras, Internet y la tecnología, acceso a cantidad sin precedentes de información, redes sociales, aprendizaje, educación formal en la escuela, ¿no? Aprendizaje experiencial, aprendizaje entre pares, autodidactismo. Bastante completo, ¿sí? ¿Hay algo que le repreguntaríamos? Dale. Espera, que te escuchaste, son viables. Fiables. ¿Son fiables las fuentes de información de la inteligencia artificial? Sí.
defiende, bien se defiende, ¿no? Origen de los datos, algoritmos y modelos, capacidad. Ahora, sí, ¿alguien quiere decir algo de esto o no? ¿Qué? Dale, decí vos y ahí. Como que no te dice ni sí ni no, analizalo vos, yo ni blanco ni negro, sí. Sí, igual va a depender también del tipo de inteligencia artificial. O sea, hay inteligencias artificiales que son muy específicas y claro que las fuentes que va a manejar son todas fiables. Uh-huh. Sí, y además aprende de las mismas fuentes, ¿sí? Porque la inteligencia artificial generativa va como aprendiendo, entre comillas, de su propia, a partir de los prompts, de las instrucciones que le damos, sí. Yo puedo dar fe por experiencia personal de que el ChatGPT no reconoce, da información equivocada en referencia a algo mío. Le pregunté por un par de libros que escribí yo, quién los escribió, y me tiró cualquier autor. Bien. Algunos no sé siquiera si existe. Lo peor es que le corregí en el prompt, le di la información correcta, la alimenté, pero a la próxima sesión ya había olvidado todo de vuelta. Bien. Claro, es que ahí hay que ver de dónde se nutre, porque quizá lo que tenés que es corregir algunas fuentes de información, no al chat, ¿sí? Pero está bien, pero no importa, está bien el ejercicio. Si alguien más quiere decir algo. Hacer una buena selección de la información, un buen recorte de la misma, porque ellos lo único que hacen es agarrar todo lo que les brinda y con eso van al aula sin saber lo que leyeron, ni saber hacer Bien. un buen recorte, ni responder específicamente lo que se les pidió. Directamente agarran la información y la llevan. Bien. Ahora, ¿por qué sabrían discernir? Yo quería aportar Sí, ¿quién está hablando? algo con respecto a eso mismo, acá. Sí. Por eso mismo, las fuentes de información, como toda fuente de información, tiene una dirección política y también un punto de vista, ¿no? A nivel social. Por eso mismo, el elegir la fuente de información es algo muy complejo para la humanidad, ¿no? Sí, buenas noches. Yo también experimenté con el ChatGPT y soy profesor de matemática y le di unos ejercicios simples, no complejos, y lamentablemente no pudo resolver de la manera correcta. Intenté 2, 3, hasta cuarta. En la cuarta vez sí pudo, después de buscar información de dónde, pero pudo resolverlo. Pero eso me llama la atención que si un alumno introduce una ecuación, por ejemplo, le va a resultar errónea, ya que el alumno va a confiar que es correcta. Simplemente eso para acotar, así como el profesor dijo también que no es tan fiable. No, a ver, sabemos que no es fiable, sabemos que mucha información en Google no es fiable, sabemos que mucha información en Wikipedia o Wikimedia está sujeta a debate, pero acá hay como cuestiones que son distintas. Una es la fiabilidad de la fuente y la otra es la capacidad de discernimiento sobre esa fiabilidad. Y sobre la fiabilidad de las fuentes, mucho no podemos hacer. Digo, el ChatGPT vimos que se nutre información de diversas fuentes, pero sobre la capacidad de discernimiento de nuestros estudiantes, que es lo que la colega decía, sí deberíamos poder hacer. Porque es lo que decía al principio. Lo que el ChatGPT devuelve es información, no es conocimiento. Y el paso de la información al conocimiento exige una mediación cognitiva. En esa mediación cognitiva tiene que haber discernimiento, posicionamiento crítico, interpretativo, hipotetización, un montón de procesos, lo mismo en la resolución de problemas, un montón de procesos cognitivos que muchas veces no atendemos o que no nos da el tiempo, porque también soy docente, ¿sí? Fui docente en escuela secundaria, hoy hablaba con Lilian, muchos años. La inmediatez del aula es distinta que la inmediatez de nuestros estudiantes, pero también es una espada de Damocles que tenemos, ¿no? Son muchos contenidos que tenemos que dar, otra vez las sábanas, hay un montón de exigencias curriculares, etcétera, etcétera. ¿Cómo discernimos como docentes a qué darle prioridad? ¿Cómo ayudamos que esto, que es una respuesta que da el ChatGPT, no lo corten y peguen, como no corten y peguen en Google, o corten y peguen en Wikipedia, o como yo que cortaba y pegaba de los libros, ¿sí? Porque agarraba el libro y ponía tal cual decía el Pucará de Tilcara, que nunca ni sabía dónde estaba, y yo escribía
¿sí? Entonces, el problema es el pensamiento crítico, ese discernimiento, es la construcción de conocimiento. ¿Y qué herramientas les estamos dando a nuestros estudiantes, aún desde chiquitos, que además que juegan y por supuesto, pero ya empiezan a clasificar y para que tengan esta posibilidad de curaduría, de discernimiento, de pensamiento crítico? Esto es un ejercicio didáctico que implica, bueno, te aproximaste a esta información, ¿qué podrías decir de esa información? ¿Qué es erróneo respecto a esa información? ¿Cruzaste fuentes con otros problemas matemáticos, con otras formas de resolución? ¿Qué pregunta le harías al chat GPT que te parece que el chat no va a poder responder? Y acá hay algo también que es clásico y que es la vuelta a Freire y a su pedagogía la pregunta. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes a preguntar? Yo muchas veces esto lo cuestiono porque los recibo en la universidad, muchas veces en el doctorado, y no pueden formular una buena pregunta de investigación. Y entonces yo ahí pienso, ¿por qué? Lo mismo que pensaba con la toma de decisiones, ¿por qué no pueden formular una buena pregunta? Y ahí también me pregunto cuántas veces preguntan preguntas auténticas, preguntas valiosas, preguntas con sentido, preguntas que lleven a investigar genuinamente, no a buscar información, a investigar, porque por internet no se investiga, se busca información. La investigación es un proceso, un método con hipotetización, con metodología. ¿Vos querés decir algo? ¿Querías decir algo? Claro, exactamente. Sería la reproducción del conocimiento y no la problematización del conocimiento, que tiene que ser constante, ¿no? Que en base Exacto. también a Freire. Bueno, voy de nuevo acá, ya por quinta vez, para volver, salir del chat GPT e ir a... Pero esperen que recupere la conexión. Mientras se recupera la información... Ahí está. Perdón, pero esto de tener las pantallas, ahí paso rápido. Porque ahora vamos a ir a un segundo ejercicio. Sujetos ya hicimos, dilemas. Bueno, estábamos acá. Agrego un poquito más de información y vamos a ver cómo podemos pensar un nuevo ejercicio así como estamos, ¿no? Difícil, pero mucho de lo que hoy se trabaja tiene que ver con, frente a Big Data, que son grandes volúmenes de información, ayudar a los estudiantes a encontrar small data, ¿sí? Pequeña información valiosa, y eso es lo que la colega dice, ¿no? Para que no corten y peguen o para que no... Bueno, de todo esto, ¿qué te parece que es lo más valioso? Hoy cuesta muchísimo la síntesis y cuesta muchísimo la interpretación de textos. También, bueno, por supuesto que también cuesta la escritura, el manuscrito, hay un montón de cosas que cuestan, pero en parte el tema de la comprensión de textos es complejo y cuesta por esto que les decía, de que no saben jerarquizar, no saben encontrar cuál es la idea central, cuáles son las ideas subsidiarias, y por eso toda una línea de un trabajo de analítica, de small data, de encontrar algo pequeño y valioso en toda esa maraña de información, es empezar a ayudar a discernir qué es lo importante y qué es lo menos importante, qué es lo más valioso y qué es lo menos valioso, y tratar de darle más valor a lo que tiene valor. Porque cada uno en su clase debería decir, bueno, de mi clase yo quiero que se vayan con 3 ideas, no se van a ir con 20.000, porque nadie se acuerda toda esa información, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie se acuerda de la información. ¿Qué me gustaría que se lleven de la experiencia del paso por mi clase? Sea esta en el nivel inicial, sea en la secundaria, donde sea. Y acá yo tengo una idea que es la de tatuaje cognitivo, y es pensar, los tatuajes, si se acuerdan del Hombre Ilustrado, que a mí me encanta Bradbury, me gusta la ciencia ficción, pero ¿se acuerdan el cuento del Hombre Ilustrado? El hombre que tenía tatuada historias en la piel. ¿Alguien lo recuerda? El Hombre Ilustrado. Bueno, si no, es un cuento dentro de... Es un libro, pero tiene cuentos.
es interesante este tatuaje, la idea de que cada tatuaje contaba una historia. Y a mí me gusta pensar que en nuestro paso por el sistema educativo estamos siendo tatuados. ¿Qué quiere decir tatuados? Que las experiencias nos quedan en la piel, ¿no? Como una metáfora. Y si yo les preguntara a ustedes qué experiencias les quedaron marcadas por su paso por el sistema educativo, estoy segura de que no son todas, que son algunas, ¿no? Quizás una salida afuera, una huerta, una clase de música, una de educación física, alguna de matemática. Son experiencias salteadas que por alguna razón quedaron tatuadas y quiero pensar tatuadas positivamente, no aquellas experiencias que uno quisiera borrar de esa piel porque la pasó mal, porque o por alguna razón no la disfrutó. Experiencias que hayamos disfrutado en nuestro paso por el sistema educativo. Quizás no hay tantas, pero son valiosas y son tatuajes que invitan a seguir aprendiendo, porque es la razón por la que uno se convirtió en docente. Yo, por lo menos, cuando pensé en la educación y en qué me hizo ser docente, ¿no? En su momento, en la escuela secundaria, yo estudié en el Carlos Pellegrini, en ese momento era una escuela comercial, vengo de familia de contadores, y ya en primer año le dije a mi mamá que yo no iba a ser contadora, que seguramente iba a elegir otra cosa, que no sé por qué elegí esa escuela, ¿no? Pero que evidentemente no era lo mío. Y en algún momento de mi paso por el sistema educativo decidí ser docente. Cada uno tiene esas experiencias que hacen que uno decida pasar a ser docente. Algunas son inconfesables, otras se pueden confesar un poco más, pero todas tienen que ver con esos tatuajes. Y entonces mi pregunta a ustedes y el ejercicio que va a seguir es: ¿qué experiencias generamos nosotras en el aula que promuevan esos tatuajes que den esperanza y el potencial de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida? ¿Cuántas de nuestras experiencias en clase promueven ese tipo de tatuajes cognitivos? Vamos entonces a ese ejercicio. Primero, me gustaría que cada uno trate de pensar si por su paso en el sistema educativo tiene alguna de esas experiencias que los marcaron y si como docentes piensan que están generando un tatuaje interesante en la piel como metáfora de sus estudiantes. Si hay alguien que quiere decir algo de esto, es el momento. Considero que sí, y creo que la evidencia de que esto sucede es que muchos estudiantes, años después de que egresaron o que dejé de ser su docente, me escriben por las redes sociales para decirme que eligieron la carrera pensando en clases que les di yo. Bravo, bien. ¿Hay alguna experiencia en particular que podrías decir que crees que marca a los estudiantes cuando das clase? Sí. Podría decir que improviso mucho. O sea, yo voy con la idea que sé de qué voy a hablar, pero pregunto mucho, pido mucho que los chicos cuenten qué les parece, por qué ese tema, qué experiencias tienen sobre eso, y sobre eso voy improvisando la clase. Bien, improvisación. ¿Alguien más quiere contar algo? Ahí, hay una mano levantada. Van a tener que moverse el micrófono más rápido que... Bien. Si bien, gracias. Creo que, sí, ahí está bien, tengo voz fuerte. Creo que tiene que ver mucho el contexto y creo que un docente tiene que estar como atento a las emociones de los alumnos. Y yo creo que es a partir de ahí, porque hay muchos de los niños o niñas que, por ejemplo, no se animan a hablar o no se animan a participar porque creen que ellos no pueden. Entonces me parece que está en esa confianza que el docente tiene que generar primero para que eso pueda suceder, es lo que yo creo.
Un marco de confianza para la palabra, la autoconfianza de la que hablábamos antes, las emociones, la improvisación. Fíjense que son todos rasgos que no pueden ser reducidos al ChatGPT, ¿no? Interesante. ¿Algo más? Bueno, yo lo que quiero decir es de la experiencia que fui tomando, porque yo voy como investigando en los alumnos, y una vez en una escuela primaria le pregunté a una niña qué era para ella la escuela, y ella me dijo una cárcel. Y los chicos a veces les cuesta llegar a la escuela, no quieren llegar. Entonces yo trato de trabajar en el aula de tal forma que se sientan como que es la mejor experiencia o el mejor lugar para que al otro día quieran volver de vuelta. O sea, que no sea como una obligación ni un tedio, que sea un lugar de esparcimiento, que se aprende, pero con ganas, con buen pasar, no con una tortura. Un lugar donde uno quiera estar, ¿sí? Interesante también, ¿no? Ahí hay una mano más y después seguimos, salvo que haya Hola. otra más. Dale. ¿Qué tal? Yo en general laburo con infancia, niños muy pequeños, y me tocó los primeros años de mi experiencia docente trabajar en lugares sumamente vulnerables y donde los niños en general, los más chicos en particular, no comunican a través de la palabra. Y me dejó marcada una experiencia de haber trabajado en una colonia recreativa donde venían de sectores muy vulnerables, donde me tocó ser celadora de varias edades, y hay una nena en particular que me causó mucha emoción. En su momento pegaba y no podía transmitir lo que le pasaba. Después nos enteramos de algo mucho peor. Y el resultado de esa experiencia fue poder conectar con esos niños vulnerables de diferentes maneras, y un día me marcó mucho de haber recibido la mitad de mi alumnado, enterándome que en el lugar que ellos vivían había habido un movimiento bastante violento y de la cual nunca supe quiénes eran los que quedaron en el camino y quiénes eran los que lograron volver. Y sentí que desde ese entonces ser docente tiene mucho corazón y mucho amor y mucho rol. El que es docente tiene que tener mucho rol. No teníamos material, entre todos recolectamos, hicimos de esas 7 horas lo mejor que se podía para ellos. Gracias. Y nada, todavía ya no tengo el cuerpo, digamos, ni el tiempo, porque he hecho cadena de favores, seguí laburando en lugares muy vulnerables, donde no tenía elementos didácticos, donde muchas veces confronté con la misma comunidad. Bien. Y le dije, bueno, si me querés sacar lo valioso que yo para tu comunidad, sácamelo. Gracias. Así que bueno, nada. Gracias. Eso. Una más cortita, así podemos avanzar. Yo no entendí la parte que dijo algunos se quedaron en el camino y otros volvieron, lo que dijo la colega. Bueno, después lo retomamos, pero vos querías contar algo Sí, tuyo. sí, a mí también Sí. me pasó una experiencia en un colegio secundario donde veía que alumnas me decían, yo vengo acá porque mi mamá si no, no cobra el salario. O sea, a mí no me gusta la escuela. Y yo trataba de motivarla diciendo, pero es un peldaño para después seguir estudiando. Vas a entrar a la universidad. Yo a la universidad. Lo veían como algo lejano y esto lo asocio con la falta de autoconfianza. Entonces es difícil a veces en ciertos contextos exceder el rol docente y tratar de motivar cuando eso falta en la familia. Y bien. Bueno, esa situación. Bien. Fíjense que... Sí, dale. Como bastante desmotivados y que hace falta un poco más de darle capacidad de elección en un montón de cosas. Yo creo que necesitan ese espacio donde ellos puedan elegir y plantearte un poco qué es lo que quieren y sorprenderlos y que Bien. puedan entender que la escuela es un espacio que es de ellos y que ellos lo hacen también. Bien.
A ver, acá dijeron un montón de cosas y la verdad es que van en la línea de lo que estamos trabajando y pareciera que no estamos hablando de la inteligencia artificial, pero sí estamos hablando y ahora vamos a volver a tejer este hilo de... fíjense que las experiencias que ustedes refieren y esos tatuajes dan cuenta de recuperar el sentido, pero no solo el sentido de la escuela, sino el sentido de nuestra tarea docente, ¿no? Que tiene que ver con para qué estamos en la escuela, cuál es nuestro rol. Y ese rol no es un rol estático, es un rol dinámico. Y volviendo al inicio de toda esta charla, tiene que ver con que estas tendencias culturales, estas mutaciones, estos escenarios digitales nos ponen el desafío permanente de repensar el rol. Un rol que no puede ser subsumido por una inteligencia artificial, pero ¿por qué no? ¿Por qué no encontraríamos, así como hay bots, un bot que hoy pueda generar trayectorias, que lo puede hacer, aprendizaje adaptativo a cada uno de tus estudiantes, que hoy lo puede hacer, respuestas automáticas que hoy abundan? Porque hay algo que escapa de todo eso y tiene que ver con algo que tratamos de hacer y en estas experiencias está. Si queremos generar confianza y autoconfianza, si queremos generar estudiantes autónomos que tomen decisiones, si queremos generar estudiantes que puedan también apropiarse de esos contenidos y en lugar de preguntar para qué sirve, que además entiendan su sentido, hay algo que tiene que ver con darles una posibilidad de codiseño, por ejemplo, ¿no? El codiseño tiene que ver con la oportunidad de que ellos también sean parte y se apropien de sus propios procesos. Porque ¿para quién es el aprendizaje si no es para ellos? O sea, ¿para qué estamos en la escuela si no es para generar sujetos críticos que tengan la posibilidad de seguir aprendiendo, pero que a la vez se apropien de esos contenidos críticamente, sin cortar ni pegar? ¿Cómo generamos aprendizajes profundos, perdurables? No son todos. No puede ser todo. No podemos ser tan omnipotentes de pensar que porque enseñé en matemática 1, en matemática 2 van a recordar o van a haber aprendido todo. Parte de lo que sucede es que en matemática 2 hay mucho conocimiento de matemática 1, para poner un ejemplo cualquiera, puede ser historia, puede ser, que se olvidaron. Pero ¿qué queda? ¿Qué queremos que quede? ¿Qué aprendizajes profundos vamos a promover en ese árbol? ¿Qué desafíos relevantes les planteamos? Porque quizás si cortan y pegan o van al ChatGPT como hicimos recién y toda esa información es la que devuelven en un escrito, es porque el desafío no les resultó muy relevante. ¿Por qué no preguntarles qué les es relevante de todo ese ejercicio, ¿no? La transferencia lejana, lo que dicen hoy las investigaciones y también lo que yo veo en el aula por mi paso como docente, es que hay toda una tendencia cognitiva de muchos años ya de investigación que se denomina cognición distribuida. No sé si la oyeron nombrar, pero que tiene que ver con esta posibilidad de delegar ciertas funciones cognitivas a las tecnologías. Es una delegación metafórica, pero también real. Si yo les preguntara cuántos teléfonos celulares se recuerdan, cuántas fechas de cumpleaños recuerdan, probablemente cada vez menos, porque muchas de esas fechas se las recuerda Google y muchos de esos teléfonos ya los tienen en el celular. ¿Eso quiere decir que tengan menos memoria? No. Eso quiere decir que le delegaron cierta parte de la memoria a una memoria portátil, que es la del celular, ¿no? Una memoria extendida, que es la del celular. Toda esta corriente enfatiza, la de la cognición distribuida, que uno delega ciertas funciones cognitivas a la tecnología, pero que no son las funciones de orden superior. Las funciones de orden superior, que son la abstracción, la metaforización, la hipotetización, la definición, etcétera, etcétera, son funciones que no son delegables a la tecnología. Y decidir y discernir qué delegamos a la tecnología y qué no delegamos, qué funciones cognitivas superiores les damos a nuestros estudiantes, como en el ejercicio que hicimos el ChatGPT. ¿Querés buscar información? Buscá. ¿Querés hacer una pregunta? Hacela. ¿Querés redefinir tu pregunta porque los datos, querés ingresar datos? Hacelo. Ahora, con toda esa información, ¿qué desafío le presento al estudiante? ¿Tiene que hacer un tráiler sobre el futuro? ¿Tiene que hacer un meme?
Porque acá lo que vos dijiste, tomaste algo que yo no dije, que aprovecho para decir, y es que la tecnología tiene lenguajes múltiples, expresivos. Podemos expresar con un texto, con un meme, con una historieta, con un tráiler, con un audio, con un podcast. Esos lenguajes, esa tecnodiversidad de lenguajes, lo que permite es también darles anclajes diferentes para mostrar que aprendieron. Uno puede mostrar que aprendió algo con un meme, puede mostrar que aprendió algo con un ensayo, con una tabla o con la resolución de un problema. Hay más de un modo de aprender y hay más de un modo de mostrar que uno aprendió. Y la tecnología nos da lenguajes distintos, tecnodiversidad. Y esto también es un tema relevante para tener en cuenta en los usos críticos de la tecnología. Voy hacia el final ya de la presentación con desafíos. Algunas ideas para que experimenten, para que probemos, para recuperar ese discernimiento, esa capacidad crítica. Tiene que ver con algo inmersivo. Las tecnologías suelen ser inmersivas. Cuando uno se engancha con una serie, díganme que ven series, que no solo, trabajan, como también tienen horas de esparcimiento, y que ven series que no sean solo Merlí y Rita, ¿no? Que ven series que también no hablen de la docencia. Uno quiere ver la serie y quiere hacer una maratón de series. Eso que ocurre, ese fenómeno, tiene nombre, está estudiado y se llama inmersión. Cuando jugamos videojuegos queremos seguir jugando. Esa inmersión, esa profundidad, tiene un correlato en Brunner cuando hablaba del espiralamiento y la profundización. En algún momento, y yo soy muy crítica, perdónenme respecto de esto, nuestros currículum perdieron ese eje, aún con los NAP y aún con los contenidos, y terminaron siendo sábanas. Y esas sábanas van en contra de una inmersión que es profundizar pocos temas, pero valiosos, generar articulaciones, y lo que se llama, y Freire también lo dijo, inserciones, que es que ese contenido, ese para qué sirve, tenga un correlato con algo de la realidad. ¿Por qué no pensar que algunos contenidos pueden tener un correlato con algún problema real? ¿Y por qué no hacer que esos problemas de la vida cotidiana transformen los contenidos? Mañana nos despertamos y Buenos Aires, por ejemplo, está bajo el agua. ¿Puede pasar? Sí, llueve todas las semanas, ¿no? Podría quedar inundada. ¿Qué pasa si Buenos Aires se inunda? ¿Qué hipótesis se te ocurren? ¿Están en ChatGPT? No. Ahora, ¿podés buscar información sobre cambio climático? Sí. Vean la diferencia. Yo no le estoy preguntando, yo al ChatGPT le puedo preguntar ¿por qué llueve cada vez más? ¿Por qué cambió el clima? Ahora, con eso no hago nada. Y sin embargo, yo les puedo decir, mañana Buenos Aires está bajo el agua. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Por qué está bajo el agua? Tienen que articular contenidos y la información por lo menos los desafía, ¿no? Y para eso es problematizar, como dice ahí, es un pensamiento crítico situado y es abrir portales a la imaginación. Si hay algo que todavía, y por eso les daba el ejemplo de Jaime y la mano, la inteligencia artificial no puede hacer por ahora, ¿no? No sé qué pasará en los próximos años, es metaforizar y es imaginar. Y la imagen y la imaginación son muy poderosas. Pensar en imágenes, confrontar el texto y decirle a un estudiante de todo ese texto crea una imagen que sintetice la información, ya los hace dar un paso más de la información dada. Ya no es repetime ese texto, es sobre ese texto construimos una imagen que sintetice, tienen que sintetizar, tienen que abstraer, tienen que imaginar, ¿sí? Los desafíos didácticos tienen que ver con la sorpresa, la imprevisibilidad, la incertidumbre, con generar algo que altere la secuencia lineal progresiva y es enseño, aplican y verifican con la evaluación, cambiar o alterar algo de eso, alentar el deseo, escuchar un poco más qué desean. Y acá les quiero decir algo interesante y preocupante a la vez. Yo estoy en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
Y la carrera de educación no es una aspiracional. Cada vez hay menos estudiantes. Recorro institutos de formación docente con preocupación y también veo que no hay tantos estudiantes. Muchos estudiantes en la universidad, yo dirigí el programa UBA 21, que es el programa de ingreso a la Universidad de Buenos Aires, durante unos años. Muchos estudiantes no ven en la universidad un futuro y dejan la universidad o no empiezan la universidad. Como contracara de lo que vos decías, ¿no? Que muchos no se animan a estudiar. Muchos de los que se animan a estudiar no ven que la universidad hoy sea lo que era antes para muchos de nosotros, ¿no? Una posibilidad de ascenso o una posibilidad de concretar algún sueño. Y todo esto también es parte de nuestra época. Todo esto también lo tenemos que leer, de alguna manera, interpretar como ejercicio crítico, ¿no? De la docencia. Y me parece que acá de lo que se trata es de recuperar qué desean y que esos deseos sean deseos de un aprendizaje permanente, sea lo que fuera que hagan, sea este aprendizaje en la universidad o sea en un trabajo o sea en lo que fuera, ¿no? Salir de los sesgos y los reduccionismos y yo acá digo como una didáctica que encuadre a la inteligencia artificial. Voy a ir solo hacia el final porque me gustaría que hagamos preguntas o que me hagan preguntas o que hagamos un intercambio final. Yo pensaba en esta brújula, pensando en norte, este, sur y oeste, ¿no? Que el norte es quisiera que fuera un colectivo creativo. Salir, y esto la pandemia ayudó un poco más, salir de la individualidad del aula para pensarnos como un colectivo que crea. Que sea multiperspectivista, es decir, que tenga un enfoque no instrumental de la tecnología ni de la didáctica, que nos agencie con una mirada esperanzadora, que hace falta, hace mucha falta en este contexto, dar esperanza, y una didáctica que no sea prescriptiva, sino que emancipe, que dé pensamiento crítico. El pensamiento crítico no va a venir de la mano de los prompts ni de las respuestas que da la inteligencia artificial. Va a venir de aquellas consignas que podamos pensar para que con esa información construyan algún conocimiento, resuelvan un problema que no sea sencillo de resolver, les dé la posibilidad de imaginar, de hipotetizar, de crear algo distinto, de anticipar. Alicia Camillioni, una profesora de didáctica con la que yo me formé, decía que la escuela debiera tener la capacidad de pensar por anticipado. Y en general, más que pensar por anticipado, reaccionamos, ¿no? Viene una tecnología nueva, ¿cómo la usamos? Viene esto, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo sería pensar una escuela que anticipe y dé posibilidad de anticipar frente a estas tendencias tan complejas en las que nos encontramos? Y cierro, por lo menos la exposición para dar lugar a intercambio, con una cita de Edgar Morin, que a mí me gusta mucho. Y él dice, hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante, donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. El conocimiento genera incertidumbre, la información no la genera. El conocimiento genera incertidumbre porque es provisional, porque cambia permanentemente, porque nos tenemos que hacer más preguntas que respuestas. Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias y